En esta última parte lo que vamos a ver son una introducción a las nuevas tecnologías en ecocardiografía. Esta imagen que quedó en la zona de preguntas es un ejemplo de cómo trabaja el speckle tracking con la posibilidad de rastrear o seguir un determinado patrón de imágenes a lo largo de varios cuadros. Y esta tecnología que surgió para el reconocimiento facial fue volcada a la parte de cardio y hoy se presenta como una de las herramientas más revolucionarias para el análisis de motilidad. Lo que primero les voy a presentar es la tecnología InFocus. Vimos a lo largo de toda esta presentación que el foco era un factor primordial a la hora de formar la imagen. Bueno, Acuson desarrolló procesadores con una capacidad de 2.88 GB por segundo que le permite entonces realizar ese enfoque dinámico que veíamos permanentemente, y lo hace a todos los niveles de profundidad. Entonces ya, si ustedes observan, no hay un foco en la imagen, no podemos desplazar, no podemos ubicar una zona focal porque el enfoque se está produciendo automáticamente a cada profundidad. Se emiten los pulsos y se enfoca según el tiempo transcurrido a cada nivel. Esto nos habla de que necesitamos procesadores muy altos. La evolución a nivel computacional está permitiendo la aparición de mucho postproceso o mucha inteligencia aplicada al momento de la adquisición. Ya no podemos trabajar tanto sobre el ultrasonido y cómo este interactúa con la materia, porque esto ya está condicionado por las características que veíamos propias de los materiales, de la atenuación. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar sobre cómo procesamos la información que recibimos. Otro de las herramientas que apareció ya hace un buen tiempo es el tissue tracking tisular. Esta herramienta, aplicando el concepto de Doppler tisular que vimos en el capítulo de Doppler, nos permite determinar a qué velocidad se están desplazando los tejidos en cada instante de tiempo. Entonces, si nosotros podemos ubicar una muestra de Doppler pulsado en un determinado punto, y en realidad al hacer Doppler color tisular, lo que estamos haciendo es ubicar múltiples muestras de Doppler pulsado en cada lugar del tejido, podemos hacer una cuantificación de cómo se está desplazando, a qué velocidad se está moviendo el tejido en cada instante del ciclo cardíaco. De este modo podemos hacer análisis de desplazamiento, análisis de sincronía, análisis de velocidad y de deformación. La deformación la medimos por el desplazamiento proporcional entre un segmento y el adyacente. ¿Cómo obtenemos el desplazamiento? Como una integral de la velocidad. Lo que nosotros tenemos es la velocidad a la que se desplaza el tejido, pero si conocemos el tiempo entre un cuadro y el siguiente y sabemos que se desplazó a una determinada velocidad, sabemos qué espacio recorrió. Esa variación en la velocidad nos da cuánto se deformó también. Entonces, el strain tisular nos permite determinar gradientes de velocidad entre dos puntos de distancia conocida. Podemos analizar la contracción o la capacidad de contracción del tejido y así obtener entonces deformación y tasa de deformación del tejido. Estos valores están parametrizados y son comparables, y estas curvas ya están tipificadas y nos permiten realizar diagnósticos o análisis de motilidad del miocardio. Hay distintas herramientas, o cada marca ha desarrollado sus herramientas, pero todas se basan en el mismo principio, que es el efecto Doppler. Entonces, como sabemos, el efecto Doppler es ángulo dependiente y por lo tanto las velocidades que vamos a medir, los desplazamientos y las deformaciones van a ser relativas al ángulo en el que se está
iluminando el tejido. Como una alternativa superadora al strain tisular surge el speckle tracking o strain bidimensional. El strain bidimensional lo que hace es, valiéndose de estas herramientas de reconocimiento de máscaras o de estructuras de píxeles, puede rastrearlos a lo largo del ciclo cardíaco, seguirlos y entonces así determinar la ubicación en cada instante de tiempo a lo largo de todo el ciclo de un píxel determinado y por ende de esa porción del tejido. En este caso estamos viendo strain fetal, que es lo que nos permite la herramienta de análisis vectorial de la casa Acuson, y en este caso estamos viendo ya un strain de un eje corto y su representación con distintos modos de representación de los datos, donde vemos deformaciones pero ya en el plano. Entonces obtenemos información completa de strain circunferencial, o sea, deformación circunferencial, deformación radial, deformación longitudinal, sin tener la dependencia del ángulo de Doppler. Entonces vemos que hay distintas herramientas, algunas son vectoriales, otras trabajan por speckle tracking, pero en realidad todas hacen lo mismo. Todas están rastreando cuadro a cuadro la ubicación de los puntos que nosotros les marcamos como referencia y pueden hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo. Otra de las tecnologías que están avanzando son las mediciones automáticas o autodetección. Tenemos herramientas que son capaces de detectar el borde de endocardio tanto en diástole como en sístole, también determinar mediante señal de ECG o no la ubicación y así medir fracción de eyección, fracción de acortamiento o lo que conocemos como Simpson de modo automático, tanto para aurículas como para ventrículos. Herramientas de detección y medición automática de íntima media, lo que se conoce como paquete de salud arterial. Esto elimina la interdependencia entre operadores. Y lo último que se ha desarrollado son herramientas de reconocimiento de estructuras y permiten medir de modo automático no solo detección de bordes, sino también análisis mediante volumetría o sobre el 2D. Vemos en este caso como simplemente con un clic le indicamos qué es lo que queremos medir y detecta solo septum, diámetro y pared posterior. Lo mismo se repite en sístole y simplemente con un clic el equipo mide. Esto elimina la dependencia entre operadores. Las herramientas de 3D, los primeros desarrollos fueron mediante la técnica de STIC, que es la correlación espacio-temporal de imágenes. Muchas marcas todavía siguen trabajando con esta tecnología, ya que se logran imágenes bonitas, sobre todo con sondas transesofágicas, se logra una imagen estéticamente aceptable. Se sincroniza la señal de electro con la adquisición de una determinada porción del corazón. Entonces hacemos barridos, tomamos diferentes cortes y de este modo se puede reconstruir un ciclo completo cardíaco en 3D. La sonda es capaz de tomar información ya no en un solo plano, sino a nivel volumen. Para poder hacer una captura completa del ciclo del corazón completo, necesitamos en algunos casos entre 3 y 5 ciclos cardíacos. Estas herramientas de volumetría permiten hacer un análisis pormenorizado de las estructuras, reconstrucción de volúmenes, sin las estimaciones que se realizan al analizar de modo bidimensional. Actualmente existen herramientas de adquisición ya en tiempo real en un solo latido.
La sonda de Siemens tiene la posibilidad y la capacidad de ver en un solo latido el volumen completo, tomar hasta 37 volúmenes por segundo, dependiendo de la profundidad y la apertura, pero llegando hasta 37 volúmenes por segundo, 90 por 90 a 16 centímetros de profundidad, generar un volumen completo. Así se pueden analizar de modo automático reconstrucción de ventrículo derecho, reconstrucción de ventrículo izquierdo y sobre todo ver Doppler en tiempo real. La potencialidad de la volumetría cardíaca radica en la posibilidad de analizar en el mismo ciclo, por ejemplo, en un estudio de ecoestrés, obtener todos los cortes sin necesidad de mover el transductor, de tomar en distintas instancias cada una de las vistas. Vemos que tenemos eje corto, eje largo, apical, 2 cámaras y 4 cámaras con una sola captura. Otra de las ventajas de la volumetría cardíaca en tiempo real es la posibilidad de realizar análisis de PISA. El hecho de tener Doppler color junto con la imagen 3D, Doppler color 3D, nos permite analizar la regurgitación mitral real sin hacer las estimaciones que se realizan al trabajar sobre el 2D, ya que el jet no tiene por qué ser necesariamente concéntrico. Si tenemos un jet excéntrico, el Doppler 3D es capaz de verlo y entonces detecta y reconstruye el orificio regurgitante real. Luego tenemos la volumetría transesofágica y la volumetría intracardíaca. Estas son sondas más pequeñas, tipo catéter, que son capaces de ingresar y acercarse de modo intracardíaco, y tenemos las sondas bidimensionales y también las sondas volumétricas en tiempo real. La sonda transesofágica es la herramienta que quizás está aportando más en el último tiempo, y el último desarrollo de Acuson es la sonda transesofágica sin stick, sin stitching. Esto significa que es capaz de ver en 3D en tiempo real con flujos. ¿Qué nos permite esto? Es tener una visión mucho más detallada que la visión transtorácica, trabajar a mayor frecuencia. Esto nos permite obtener información espacial y resolución espacial y temporal de mejor calidad, y el paquete de reconstrucción valvular, tanto mitral como aórtica, nos permite realizar la planimetría de la válvula mitral de modo automático, sin estimaciones, sin errores, y el hecho de poder hacer la adquisición en un solo ciclo cardíaco sin necesidad de correlacionar más de un latido nos permite trabajar con pacientes con arritmia. O sea, ya no estamos limitados a trabajar con pacientes que tengan ritmo sinusal, sino que podemos trabajar con pacientes con arritmia. Este paquete de reconstrucción es automático, realiza un reconocimiento de la válvula y nos permite realizar la planimetría independientemente del usuario. Ya no tenemos que marcarle puntos, y lo mejor de todo es que trabaja en solo 4 segundos. Entonces nos permite hacer en quirófano una evaluación en tiempo real. Lo que también tenemos como innovador es la posibilidad de hacer un análisis de vórtices. Esta tecnología todavía no se está volcando en el mercado. Mindray ya desarrolló y va a estar disponible en el próximo equipo la posibilidad de hacer análisis vectorial de flujo mediante la herramienta VFlow, donde vamos a tener una reconstrucción ya no de la velocidad solamente, sino que como el barrido y el análisis de Doppler va a ser en múltiples ángulos, y de esto les hablaba cuando el avance de procesadores nos permite trabajar a mayores frecuencias. No tenemos un solo perfil de análisis, sino vamos a tomar varios
muestreos sobre el mismo sector y en simultáneo. Entonces vamos a tener un vector de velocidad instantánea del glóbulo rojo. Esto nos va a permitir analizar el nivel de estenosis, nos va a permitir analizar las características de la placa en la parte de flujo en análisis vascular, y el análisis de vórtices a nivel de ventrículos se encuentra todavía en fase de investigación. Por último, y lo que se empieza a ver como una herramienta potencial, aún los resultados no son comparables y no arrojan o estarían subvaluando el valor real de contractilidad, es el strain 4D. General Electric ya lo tiene disponible y lo que hace es un análisis, así como veíamos el strain bidimensional, que hacía un análisis o spectral tracking, seguimiento de un píxel a lo largo de todo el ciclo cardíaco en el plano. Si tenemos una sonda volumétrica, podemos hacer un análisis y un seguimiento del píxel no solo en el plano bidimensional, sino también en los planos transversales, y así obtener un vector de velocidad, desplazamiento, una idea de la deformación global, no solo a nivel del plano. Todavía los valores de strain no están siendo relacionables con el strain bidimensional, que es el que se toma como estándar, por lo que la herramienta está en fase de investigación. Muchas gracias. Cualquier consulta se pueden comunicar a los datos en pantalla.